Hoy en Criterio Hidalgo entrevistamos a Marco Antonio Mendoza Bustamante, presidente del PRI en Hidalgo, quien habló de la renovación del partido tras la elección. Seguidoras y seguidores de Criterio Hidalgo, muy buenos días. Nos encontramos en la sede estatal del Partido Revolucionario Institucional con el dirigente estatal en Hidalgo, Marco Antonio Mendoza Bustamante. Marco, muchas gracias por recibirnos aquí en la casa del Partido Tricolor. Muchas gracias por el espacio, siempre bienvenidos. Bueno, pues Marco, como comentábamos ahorita fuera de cámara, pues venimos a platicar contigo acerca de temas que atiñen al Partido Tricolor, temas en los que pues conoces bien al ser que manda aquí en el partido, en el PRI en Hidalgo. Pues comencemos en el ámbito local, Marco, ya a un mes de las elecciones. Supongo que es una pregunta que te hacen muy seguido, una pregunta hasta repetitiva, pero que nos digas cómo se encuentra el PRI después de este proceso electoral, Marco. En una alcaldía fue la que consiguieron. ¿Cómo ves a la militancia, a las bases del partido después de estos resultados que se obtuvieron? Bueno, sin duda fue un proceso complejo, fue un proceso difícil para el priismo del estado de Hidalgo. Sin duda ganamos solamente 3 presidencias municipales, que es el Arenal, que es Metepec y que es Lolotla en la Sierra Hidalguense, y bueno, pues la primera minoría del Senado. Sin duda fue un proceso complejo. No obstante, quiero decirte que el priismo y nuestra estructura dio el alma en el territorio. Obviamente debemos partir de aceptar los resultados, de aceptar la responsabilidad histórica también como dirigencia y a quienes enfrentamos este proceso y tuvimos la responsabilidad de conducirlo. Sin embargo, después de los resultados electorales, ¿qué es lo que sigue? Reagruparnos, reorganizarnos, ir al territorio para escuchar a la militancia y ver cuál es el rumbo que va a tomar el PRI de Hidalgo. ¿Para qué? Para trazar una ruta de trabajo que nos permita recuperar la confianza de la ciudadanía. Tenemos 3 años para poder construir el papel que va a jugar el PRI en el próximo proceso electoral y estamos seguros que con trabajo, con reorganización, con método, con disciplina, pero sobre todo con el amor por Hidalgo y por nuestro partido que distingue a nuestra militancia, vamos a salir adelante. Y obviamente debemos entender el mensaje de la ciudadanía, entender el mensaje de aquellos que votaron por nosotros, que es un número importante de ciudadanas y ciudadanos hidalguenses, entender el mensaje de aquellos que no votaron por nosotros y también tratar de entender a la sociedad civil que tomó la decisión de no salir a votar y de abstenerse porque no se sintieron identificados con ninguna de las opciones. Creo que hay que entender las lecciones de esta elección, escuchar a la ciudadanía con humildad, escuchar a nuestra militancia con humildad y seguir avanzando para rehacer la labor de partido y encaminarnos hacia el lugar que el PRI está llamado en la historia, en esta etapa, pues como oposición. Bien lo comentas, Marco, escuchar a la ciudadanía. Dentro de las métricas de la política que a lo mejor muchas personas desconocemos, ¿cómo se puede medir, no sé si correctamente llamarlo, el éxito y el fracaso en una elección? ¿En qué nivel crees que se encuentra el PRI después del proceso que se vivió en Hidalgo? Mira, sin duda hubo un efecto a nivel nacional, habría que hacer muchos análisis, pero los porcentajes de votación tanto en Hidalgo como en las otras entidades son más o menos consistentes. A nivel nacional, el PRI obtiene alrededor de 7 millones de votos, que es su base militante, y bueno, sin duda, pues habrá que hacer una reflexión. Es claro que los resultados el pasado 2 de junio no nos favorecieron, habrá que aceptarlos, como lo he señalado, con absoluta humildad y con la disposición de escuchar el mensaje de la ciudadanía expresada en las urnas. Pero también tenemos una gran responsabilidad, tenemos que darle voz a aquellos que creyeron en el proyecto que encabeza el PRI, aquellos que creyeron en las propuestas de nuestras candidatas y nuestros candidatos, y tenemos el deber de ser una voz de oposición. Hoy día nosotros representamos a un segmento de la sociedad que no está de acuerdo con Morena. Ahora, también hay que analizar, hubo uso de recursos públicos, hubo uso político de los programas sociales. El señor presidente de la República desde las mañaneras incidiendo en el proceso electoral, lo ha resuelto así tanto el INE como el Tribunal Electoral. Son factores.
Obviamente eso no implica que no aceptemos la responsabilidad política dentro del partido, pero también es un factor que incidió en todo el país y por eso los números son consistentes respecto del porcentaje de votación que obtuvo el PRI y el porcentaje de votación que obtuvieron otros institutos políticos. Marco, durante la pasada elección para la gobernatura de Hidalgo vimos un escenario medio extraño, un escenario único en la historia, la desbandada que se dio de actores políticos del PRI tanto en lo local como en lo nacional. Después de esta elección, ¿prevén ustedes que hemos notado algunas inconformidades mediante redes sociales por diversas temáticas del partido, pero prevén ustedes más bajas después de este proceso? Mira, la desbandada a la que haces referencia, yo no la conceptualizaría como tal. O sea, quienes tomaron la decisión de irse del partido, hacía mucho ya se habían ido. Es decir, todas las voces señalaban que hubo una traición hacia la candidata a la gubernatura, que hubo una operación desde el Cubo de Colosio para favorecer hacia la oposición, y tan es así que al final esa narrativa que circulaba tanto en los medios de comunicación, en el Círculo Rojo, con la sociedad, donde decía que nuestro último exgobernador había entregado el Estado y le iban a dar una embajada, al final pues terminó siendo cierto y se confirmó esa narrativa y ese rumor que circulaba en todos los pasillos. Entonces yo no le llamaría una desbandada, esos que se fueron ya se habían ido, pero cualquier persona en una democracia moderna tiene el derecho de permanecer o no en un instituto político. Hoy vemos que hay partidos pues, que se dedican a recibir y a reciclar cuadros de otros institutos políticos. Es decir, hoy en la democracia no nos debiera sorprender. En efecto, he escuchado voces que discrepan con las decisiones que recientemente tomó la Asamblea Nacional. Yo creo que aquellos militantes, aquellos priistas que tienen una participación y que han tenido una participación a lo largo de su vida de manera permanente en nuestro partido, tienen derecho a opinar, tienen derecho a discrepar. La riqueza de un partido político es justamente la diversidad de opiniones y la diversidad en los puntos de vista. Me parece que eso es absolutamente natural. Y sin duda esta dirigencia, la dirigencia que yo encabezo, siempre estaremos en disposición de escuchar a nuestra militancia. Hay voces que representan la traición y que hoy buscan criticarnos. Bueno, ellos no tienen derecho, porque ya no están en el partido, porque no son parte del partido. Pero nuestra militancia, yo siempre estaré dispuesto a escucharlos, a generar consensos. Y mira, hay dos principios que son opuestos, el disenso y el consenso. Son opuestos y son parte de la democracia. Así debe funcionar el sistema de partidos, así debe funcionar la democracia interna. Pero ¿por qué la democracia al interior de los partidos se llama democracia interna y no democracia secas? ¿Por qué? Porque quienes están llamados a opinar somos las y los militantes. Podemos estar a favor o podemos estar en contra y tenemos derecho de estarlos, y mi obligación y deber como presidente de este instituto político siempre será escuchar a todos, y he procurado hacerlo de esa manera. En planes de Marco Bustamante sigue estar al frente del PRI Hidalgo, vienen cambios. ¿Qué es lo que sigue en la dirigencia, en concreto en estatal en Hidalgo? Mira, yo llegué a cumplir con un mandato, con un periodo estatutario hasta 2025, y lo voy a cumplir porque es el mandato que yo recibí, que fue ratificado por el INE, pero sobre todo porque es parte de la responsabilidad política. Lo más cómodo sería decir, bueno, pues presento mi renuncia al tricolor, a lo mejor eso podría ser cómodo. No, yo tengo una responsabilidad política que debo cumplir, y mi responsabilidad política después del 2 de junio incluye ir a cada rincón del Estado a escuchar a nuestra militancia, a organizarnos, a trazar la ruta, a ponernos de acuerdo, a decidir sobre el futuro de nuestro instituto político y a luchar con profunda convicción y con profundo amor por el PRI, por aquello en lo que creemos. Yo no voy a abandonar al priismo, que fue pues justo uno de los factores que han lastimado a nuestro partido en los últimos años. Marco, pasamos ahora al tema nacional, a lo que se vivió recientemente, la asamblea donde se cambiaron los estatutos, que nos podías detallar un poquito. Vimos diversas imágenes donde incluso portazos, conflictos al exterior, y mientras que adentro veíamos un consenso, ¿no? Como lo comentas. ¿Qué sucedió aquel día, Marco? Incluso veíamos actores políticos de Hidalgo que estuvieron pues ahí enredados entre el tumulto. Que nos describas un poco ese día, cómo fue para el priismo. Mira, son varias cosas. Primero, describirte el proceso al interior del Estado.
Yo mismo compartí tanto en redes sociales como, por ejemplo, a todo nuestro Consejo Político Estatal, a nuestra militancia, la convocatoria para registrarse a la Asamblea. Fue un proceso que se desarrolla cuando menos en el 30% de cada entidad, eso es estatutario, siempre ha estado establecido así, para generar a los convocados a la Asamblea Estatal. Realizamos aquí el 27 de junio nuestra Asamblea Estatal con una gran presencia. Estaban alcaldesas, alcaldes del partido, cuadros relevantes, consejeros políticos. A todos se les convocó y aquí platicamos y deliberamos sobre los temas. Y nos pusimos de acuerdo en qué es lo que iba a plantear a la Asamblea Nacional el PRI Hidalgo. Quiero decirte que incluso compañeras, compañeros que expresaron en contra de algunos puntos su opinión, fueron acreditados como asambleístas estatales y fueron acreditados por el partido como asambleístas nacionales. Es decir, no hubo una sola persona que se registrara para ser asambleísta, con independencia de su opinión, a favor o en contra, que eso pues no cabe duda, así tiene que ser, que no estuviera acreditada, número uno. Número dos, en los días previos a la asamblea, deliberaron las mesas de trabajo. En mi caso, yo participé en la mesa de declaración de principios. Quiero decirte que me siento muy orgulloso del contenido de la declaración de principios, que es la sustancia y la esencia del partido. Hicimos cosas muy importantes. Lo primero, mandatar a la dirigencia nacional para que esta asamblea sea el comienzo de una gran deliberación que debe tardar no más de un año, no más de 12 meses, para convocar a una asamblea extraordinaria donde tomemos decisiones sustantivas del partido. Es decir, que podamos analizar desde el nombre, el color, nuestras causas, quiénes somos, qué defendemos. Hoy dimos un avance histórico. En la declaración de principios quedó establecido que nos oponemos como partido al neoliberalismo y a toda política pública que genere pobreza y que afecte a las y los ciudadanos. Reconocemos a la revolución como nuestro origen y nuestro destino, es decir, encaminarnos hacia una nueva revolución para el siglo XXI, ya no con la fuerza de las armas, con la fuerza de las ideas, de las propuestas, de los argumentos. Respaldamos desde nuestra declaración de principios los programas sociales, pero encaminadas con políticas de un Estado social de derecho. ¿Qué es esto? Que la ley se respete en beneficio de la ciudadanía y que busquemos que los programas, como una medida para temperar las condiciones que vive la gente, sean temporales. ¿Por qué? Porque la verdadera solución debe ser generar empleo, generar desarrollo, generar condiciones, pero respaldaremos siempre los programas sociales para que mientras no se logre abatir el rezago y la pobreza que hay en este país, de más de la mitad de la población, la gente debe recibir sus programas sociales. Pero no solo eso, hemos planteado ampliarlos, como es el caso de la pensión de adultos mayores a partir de los 60 años. Después de esa deliberación, donde hay asambleístas de todo el país con el mismo procedimiento como en Hidalgo, todos estuvieron llamados a la asamblea, acudimos a la Asamblea Nacional. Me preguntaba sobre el incidente de Roberto Rico. ¿Qué pasó con Roberto? Yo mismo, 9:30 de la mañana, le entregué su acreditación. Lo invité a acceder junto con el resto de la delegación. Entramos prácticamente todos juntos, no tuvimos ningún problema en el acceso. A las 10:30, Protección Civil del inmueble dice, no puede entrar nadie más, el lugar está lleno. Empezaron a entrar personas por goteo. Afuera, pues obviamente querían entrar. Roberto no se estaba manifestando en contra de la asamblea. Roberto lo que estaba pidiendo es entrar y bueno, pues se encendieron los ánimos, pero fue la seguridad del inmueble, no fue la dirigencia, no se le impidió el acceso a nadie, simplemente es un tema de protección civil y los eventos masivos así funcionan. ¿Qué fue lo que pasó? Y lo he platicado con Roberto, yo le entrego la acreditación, él se va a desayunar a un restaurante enfrente, regresa tarde, junto con muchos otros compañeros, estaban compañeros del Estado de México, en fin, pero estaban acreditados, él era asambleísta. Ningún compañero ni compañera asambleístas tuvieron problema para el acceso, quienes entramos puntual. Había que llegar puntual. Incluso hay compañeros de Hidalgo que expresaron ahí su opinión en contra y no tuvo problema. La asamblea se desarrolla y la votación se da pues con una amplia mayoría.
y quienes expresaron en contra y eran asambleístas, estaban acreditados, no tuvieron ningún tipo de censura. Entonces, si hay que separar, yo le expresé la solidaridad a Roberto, es una persona a quien yo estimo, es un amigo de muchos años, le expresé mi solidaridad, pero si hay que separar, una cosa fue el trato que recibió de la seguridad del inmueble y otra cosa es el proceso de desahogo de la asamblea, donde no hubo ningún agravio hacia su persona por parte de la dirigencia. Yo mismo estuve atento, a mí me consta, porque fui testigo, lo atiende personalmente uno de los secretarios del Comité Nacional y le ofrece incluso pues, reponerle ahí algún artículo personal que se rompió, extravió en el jaloneo. Eso fue lo que ocurrió, pero son cosas diferentes. Bien lo comentas, Marco. Personalidades hidalguenses pues manifiestan su rechazo a la dirigencia, a la asamblea misma. ¿Cómo manejar tú como presidente del partido esas opiniones en contra para no generar divisiones que le hagan mal al partido? ¿Cómo hacerles ver que es un consenso y que en vez de poderlos dividir puede sumar, ¿no?, esa nube de ideas al partido? Mira, los priistas siempre hemos tenido una característica. Cuando la mayoría toma una decisión, los demás nos sumamos. Es muy difícil en un instituto político que el 100% de las personas pensemos igual. Nos unen valores, nos unen propuestas, nos une una identidad partidista, pero cada quien tiene su individualidad y más en lo político. Pero quiero decirte, no hay una sola persona de quienes firmaron el desplegado y de quienes expresaron estar en contra de nuestros expresidentes del partido, de los consejeros, que no hubiéramos platicado antes. O sea, quiero decirte que en esta dirigencia siempre están las puertas abiertas y que yo siempre les voy a reconocer su derecho de manifestar su punto de vista y su opinión. Pero eso no implica que estemos peleados, eso no implica que no haya diálogo, eso no implica que yo no los vaya a buscar. Por supuesto que los voy a buscar y les voy a invitar a que trabajemos por el partido. ¿Por qué? Porque hay una ruta en lo nacional y hay una ruta en lo local. Y al final el partido en lo nacional se alimenta pues de esas 32 rutas que cada uno emprenderá para tratar de reestructurar a nuestro instituto político. Nosotros somos un partido nacional, no perdimos el registro en ninguna entidad, ganamos capitales, ciudades importantes, es decir, es un partido que tiene una vigencia política. ¿Qué es lo que haremos? ¿Cómo nos reagrupamos? ¿Cómo nos reorganizamos? ¿Cómo nos redefinimos para poder recuperar terreno? Ya pasó en el 2000. En el 2000 perdimos la presidencia de la República y somos el único partido, incluso un caso, no me atrevería a decir único, pero es un caso relevante en el mundo. Fuimos un partido que nacemos desde el poder, somos hegemónico, transitamos a la mayoría, transita la democracia, perdemos el poder y recuperamos el poder. Lo perdimos 6 años más tarde y en la intermedia, ya gobernando Morena, recuperamos terreno. Y fuimos el grupo parlamentario que impidió la aprobación de las reformas estructurales planteadas por Morena que generaron un retroceso en el país. Nosotros impedimos la militarización del país, impedimos la desaparición del INE y de otros organismos constitucionales autónomos, hemos defendido a la Corte, el Poder Judicial, la República, las instituciones. Hoy, 3 años después, no nos favorece la elección, pero ¿qué nos muestra la historia? Tenemos las condiciones para volver a conquistar ese terreno. ¿Cómo lo vamos a conquistar? Aceptando nuestros errores, analizando en qué fallamos, analizando el mensaje de la gente y ver cómo nos reformulamos para ganar la confianza de la ciudadanía. Hoy tenemos una base que es nuestro punto de partida, que es nuestra militancia, pero necesitamos romper esa burbuja de cristal donde está ese electorado e ir más allá de nuestra base por la ciudadanía. Por eso debemos definir cuáles van a ser las causas del PRI, cuáles son las nuevas causas. Lo tenemos que definir en equipo y desde el territorio. Marco, sin duda, retomando el tema del evento que hubo a nivel nacional en el partido, pues la mayoría de encabezados no se iban con el agandalle, con la palabra acaparar. ¿Que nos pudieras detallar esta modificación de los estatutos que plantea la reelección en la dirigencia nacional? ¿Le hace bien a Hidalgo? Hemos visto a actores a nivel nacional, ¿no?, de los que se conocen como priistas de cepa, La Bastida, Nuño, que ven un panorama atroz para el partido, ¿no? Incluso Nuño decía que perdía registro, La Bastida que ya de plano se va. ¿Cómo queda parado Hidalgo en esta situación? Bueno, mira, yo no le llamaría priistas de cepa ni a La Bastida ni a Aurelio Nuño. Yo tengo 20 años participando en el partido, en distintas entidades, en el Comité Nacional como militante. Yo debí haber llegado en 2017, 2018 como subsecretario al Comité Nacional. Me tocaron varias dirigencias.
del partido, porque en el sexenio del presidente Peña hubo 9, 10 dirigentes nacionales. Me tocó, yo creo que desde Manlio Fabio Ochoa hasta Claudia Ruiz Massieu, y yo nunca vi participando a La Bastida como un priista, como un militante. Fue nuestro candidato, perdimos con él, y yo no creo que él represente al priismo, claramente, porque fue pues, parte de esa histórica derrota. Entonces, yo creo que hay priistas que tienen solvencia y que tienen calidad moral para no estar de acuerdo, pero sí diferiría con el punto de vista del licenciado La Bastida. Y en el caso de Aurelio Nuño, pues yo nunca lo he identificado tampoco como compañero de partido, como priista. Una cosa es ser funcionario público, ser secretario de Estado en un gobierno priista, y otra cosa es ser militante priista. Yo nunca lo he visto participando de manera activa en el partido, como sí he visto otros compañeros. Como hay compañeros hidalguenses que efectivamente estuvieron en contra y que sí representan lo que somos y parte de nuestra historia, porque han participado de manera activa en nuestro partido. A ellos, bueno, sí tienen derecho a expresar su opinión, su punto de vista. Me parece que esa es la diferencia. Hay muchas personas que opinan sin ser militantes, y quienes son militantes y opinan, estén o no de acuerdo, tienen derecho a estar o no de acuerdo, y yo tengo el deber y la obligación de escucharlos. Pero mi misión, el gran reto será que aún dentro de la diversidad de opiniones, de puntos de vista, que aún dentro del disenso, seamos capaces de encontrar el consenso. Hay controversia justamente con esa reforma, pero hay cosas sustantivas como las que te he comentado. O sea, el hecho de que nuestros documentos básicos nos opongamos al neoliberalismo es un tema histórico que no he visto que se ha retratado en la opinión pública. Y yo creo que las reformas no tienen nombre y apellido. Es decir, se abre la posibilidad a una reelección. Eso no implica que Marco Antonio Mendoza se va a reelegir. Eso no implica que los dirigentes municipales se van a reelegir. Eso no implica que si algún dirigente en alguna parte del país o la dirigencia nacional tomara una decisión, eso no implica que los demás compañeros no tengan el derecho de inscribirse e ir a buscar los votos de la militancia. En 2019, cuando Alejandro Moreno y Carolina Vigiano participan en la renovación de la dirigencia, quiero decirte, fue una batalla entre compañeros de partido. Se inscribieron varias expresiones, se inscribieron varias candidatas y candidatos, y llegan ellos con la elección, con la votación de más de 2 millones de militantes en todo el país. Es decir, pues tiene que haber un proceso de renovación de la dirigencia. No implica que no va a existir o que no va a haber, pero hay cosas que son sustantivas. Necesitamos analizar nuestros errores, necesitamos redefinirnos, necesitamos reestructurarnos. El tema de la reelección puede ser respaldado o no, puede ser discutido o no, pero es una figura que ha estado vigente. En el pasado reciente se aprobó la reelección consecutiva de diputados federales. Esa figura es nueva. ¿Por qué? Porque se entendió que hacía falta una visión sostenida, pues en el que la ciudadanía pudiera confirmar el trabajo de un legislador o sancionar el trabajo de un legislador y no permitirle la reelección. Pero hoy los diputados federales podemos ser diputados hasta por 9 años seguidos. Y es una figura que se aprobó en el pasado reciente y que sigue vigente. Hace unos meses hubo una reforma en el estado de Hidalgo donde se aprueba la reelección de presidentes municipales. Que la recorta y... Sí, la recorta, pero la amplía, la lleva a la posibilidad de que puedan ser alcaldes durante 6 años. O sea, es una figura que está vigente. ¿Por qué? Porque hace falta de la implementación de políticas públicas municipales sostenidas. Hace falta políticas públicas que vayan más allá de la visión o el capricho de una sola persona y que representen el ánimo de la sociedad, el ánimo pues de la colectividad, de la mayoría. Entonces, podemos estar o no de acuerdo con esa figura, puede ser o no controvertida, pero es un hecho que ha sido incorporada en distintos espacios de participación pública, no solo en el interior de los partidos políticos. Y si un partido tiene una gran regulación en sus documentos básicos, es el PRI. Ayer en el Consejo Político yo veía a algunos compañeros de partido
que mandaban los documentos, que son públicos además, son públicos, mandaban los documentos para leerlos, y me llamaba la atención porque en la discusión decían, oigan, a mí me encantó el tema de declararnos en contra del neoliberalismo que tanto daño le hizo a este país. Alguien decía, a mí me encantó la creación de una Secretaría de Innovación Digital y que nos impongan como obligación a quienes aspiramos a una candidatura a tener redes sociales y a tener cercanía con la ciudadanía también a través de los medios digitales. Es decir, hay muchas otras cosas en los documentos básicos que son relevantes y que estoy seguro que cuando nos sentemos a revisarlo con quienes no están de acuerdo en una parte de lo que la Asamblea aprobó, vamos a encontrar también consenso en otros que nos van a permitir trabajar y caminar juntos. ¿Desde Hidalgo se respalda la dirigencia de Alito? Yo expresé mi respaldo a la dirigencia, pero sobre todo expresé mi respaldo a la Asamblea. Yo fui testigo de la conformación de la Asamblea. En Hidalgo yo fui el responsable de la convocatoria de la Asamblea y puedo decir que no hubo una sola persona que levantara la mano, que alzara la voz, que no fuera escuchada. Y puedo decir que en los asambleístas de Hidalgo, que fue el mismo proceso en todo el país, había gente a favor y había gente en contra. Y estaban representados el Consejo Político, los alcaldes, los diputados federales, pero también los seccionales, pero también los liderazgos. Esa parte es importante. Invitamos a todos. Hubo quienes no estaban de acuerdo y tomaron la decisión de no acudir a la Asamblea. Hubo quienes no estaban de acuerdo y acudieron a la Asamblea y fueron escuchados. Y mira, algo que a mí me llamó sobremanera la atención, pero sobre todo fortaleció mi esperanza sobre el futuro del partido. Yo participé en la mesa de declaración de principios. Fuimos convocados a las 10 de la mañana. Salimos a las 3 de la mañana, discutiendo con toda seriedad los principios y postulados que íbamos a inscribir en la declaración de principios. ¿Esto qué significa? Que nos interesa el partido. El partido también es su ideología, es la parte central, porque es la parte que nos va a dar rumbo. Y hoy nuestra declaración de principios nos lleva a una visión diferente de partido, a una visión que nos permita dejar atrás eso que le hizo daño a la ciudadanía. Eso que en el pasado, llámese corrupción, llámese excesos, esos errores del pasado, que no cometimos quienes hoy tenemos la responsabilidad política, pero que debemos analizar con humildad, porque al final todo eso debemos dejarlo atrás, debemos superarlo, pero sobre todo debemos trazar la ruta para que las nuevas generaciones de políticos en el partido no caigamos en esos errores del pasado, que nos encaminemos hacia un futuro que nos permita generar mejores condiciones para la gente, que nos permita buscar el poder para ponerlo al servicio del pueblo, no para servirnos del poder. Creo que eso es lo verdaderamente importante. ¿Para qué quiere el PRI el poder? ¿Para qué quiere el PRI recuperar la confianza de la ciudadanía? Para servir a la gente. Eso es lo que nos mueve, eso es lo que nos interesa. Yo como presidente del PRI Hidalgo siempre velaré porque todas las voces estén representadas, por escuchar a todas las voces, por no violar los derechos de la militancia. Así lo he expresado siempre y bajo esa convicción continuaré con mi trabajo de partido. Por último, Marco, ¿algún mensaje para la militancia, para la opinión pública, para todos aquellos que vuelve a salir el dicho de la extinción del PRI, que el partido ya no da para más? ¿Qué mensaje tienes, te repito, tanto para los militantes como para los que dicen que el PRI ya no da más en Hidalgo? Mira, en el 2000 le suscribían el acta de función al partido y recuperamos el poder. Tardamos 12 años y recuperamos el poder. Perdimos el poder en el 18 y en el 21 recuperamos terreno. Yo creo que estamos en un punto histórico donde debemos entender cuál es el papel del PRI en este punto de la historia. Hoy no nos toca ser hegemónicos, nos toca ser una oposición que proponga, una oposición reflexiva, una oposición inteligente, pero también una oposición combativa, que se oponga a las injusticias, que defienda al pueblo de México, que represente a la voz de la gente que sí nos ha dado su confianza, pero también que luche por toda la sociedad, que luche por la república, que luche por la democracia, que ha costado incluso sangre a lo largo de los procesos históricos de nuestro país. Nosotros somos la revolución hecha partido. Hoy debemos entender que en el siglo XXI nos toca hacer una nueva revolución con propuestas y con ideas, pero no sin antes hacer un proceso profundo de reflexión con humildad. Aceptar nuestros errores,
analizar en qué le fallamos a la sociedad y cómo podemos revertirlo. Y por supuesto que siempre hay esperanza, siempre hay futuro, siempre hay trabajo. Somos un partido nacional. En ninguna entidad estuvo en riesgo el registro del partido. Somos un partido que tiene estructura, que tiene experiencia, pero debemos aprender a hacer oposición. Debemos transitar de un partido de masas a un partido de bases. Transitar de un partido de la cúpula a un partido de cuadros. Volver al territorio, escuchar a la gente. A la militancia le digo que esperaremos a que termine el proceso electoral, que termina con la validación de la elección, es decir, están pendientes la asignación de diputaciones, las impugnaciones, estamos defendiendo al partido, y una vez que termine el proceso electoral y que sea declarada la validez de la elección, vamos a ir al territorio. Voy a recorrer cada rincón de este estado para buscar a cada priista, para escuchar a cada priista, para saber qué es lo que quiere la militancia, y voy a traer su voz al Consejo Político Estatal para implementar un plan de trabajo que nos permita resurgir como instituto político. Perfecto. Marco, pues muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Muy buena entrevista. Muchas gracias.